cualquier joven puede ser quien narre esta historia. Me llamo X. Me llamo X y soy liguista. Me llamo X y soy afrodescendiente. Me llamo X, soy evangélica y también lesbiana. Me llamo X, vivo en la carpa y no soy delincuente. Me llamo X, soy inmigrante y no soy diferente de vos. Me llamo X, tengo ojos claros y sangre indígena. Me llamo X y una vez pegué un pedacito del gordo. Me llamo X y solo tengo los apellidos de mi mamá. Me llamo X y vivo en un país lindísimo. Me llamo X y voté por... Shh, eso es secreto. Me llamo X y creo en la democracia. Gracias, bendiciones. Carlos, presidente. Que pretendemos que es el mejor presidente de Costa Rica. Tenemos ahora 2 horas. Contra todo pronóstico, Fabricio Alvarado disputa la presidencia contra el PAC, pese a que en un inicio no superaba el 8% en la intención de votos. Por primera vez en la historia de Costa Rica, un partido de corte evangélico pasa de la Labaré a 14 diputados en la Asamblea. Y los argumentos de estos grupos se han centrado mucho en argumentos muy efectistas, despertando los miedos de la gente, tocando temas como el aborto, con la homosexualidad lo han planteado como una cosa terrible. Estos partidos, cuando empezaron hace muchos años, eran tal vez una diputación o ninguna diputación del todo, han ido creciendo y vemos aquí una subida de caudal electoral y una amenaza directa a romper, a que el país rompa con la institucionalidad pública, con muchos elementos. Aquí nadie está cuestionando la religión de las personas, pero sí se trata de no permitir que ciertos grupos usen la religión, y aquí me voy a referir a 2 cosas, que la usen para ganar votos políticos o que la usen como negocio. En batalla espiritual me encuentro, el enemigo quiere acechar, pero tengo la armadura puesta y lo voy a derrotar. Y yo sé bien que no es contra la carne, sino contra los espíritus. Todo empezó hace poco más de 5 años. Del 2010 al 2014, el poder evangélico aumentó un 10% y eso estableció una presencia considerable de fuerzas religiosas en el gobierno. ¿Recuerdan a Justo Orozco? Exacto, todo un presagio de lo que nos esperaba. En el 2014, la presencia se triplicó en la Asamblea. Son grupos que plantean retos a la soberanía por parte de instancias internacionales a las que Costa Rica pues pertenece voluntariamente, se alejan de lo legal y hacen una interpretación de textos bíblicos a voluntad. Y es ahí donde se levanta una alarma y decimos, ok, aquí hay una amenaza al Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque hay aspirantes que están utilizando religión y hay aspirantes que están manipulando con mentiras. Hay lugares donde la presencia estatal en Costa Rica es débil y estas agrupaciones ven a estas personas 3 veces por semana, les dan diario, les ayudan con su comida, con sus hijos, sí tienen un papel, ¿no?, de presencia social y de soporte y de creación de comunidad que es muy necesario para muchos sectores. Aprovechándose de las necesidades en las comunidades, los del bloque cristiano, como también se los conoce, manipularon y desinformaron utilizando la Biblia a su conveniencia, jugando con la fe de las personas para posicionar su discurso y fortalecerse de cara a las elecciones del 2018. Que el Estado tiene que promover el bien común y que tiene que escuchar a las mayorías, como se están manifestando hoy aquí. Recordemos que el 30 de octubre del 2017 en San Carlos se llevó a cabo una marcha pro familia. La pro familia que ellos quieren: mamá, papá, 2 hijos y perrito. Unidos, fuertes, convencidos de que el Señor está con nosotros. Unas horas más tarde, ahí mismo en San Carlos, una adolescente de 19 años era asesinada por su pareja sentimental de 56 años.
creo que ese fue un buen reflejo de que lo que nos puede esperar si uno deja que esa intolerancia se vuelva normal. En nuestro país, durante la última década, hubo más de 300 femicidios. Sin embargo, estos grupos prefieren seguir con su estrategia política que incluía, por ejemplo, el cierre de escuelas. El que cometa estos actos merece la muerte. Vayan a la Biblia, edúquense con la Biblia, porque esto es falta de ignorancia. El hecho en sí de cerrar una escuela, uno empieza cerrando escuelas, después quema libros y después quema brujas. Qué motivación ver al pueblo de Costa Rica salir a decir que sí a la vida, sí a la familia según Dios. Solicitarle a los señores diputados y sobre todo también a los políticos para nuestras próximas elecciones el derecho, la familia como elemento natural y fundamental para defender la vida humana. Incluso fuimos testigos de la unión de dos religiones enemigas, la católica y la evangélica. Ambas iglesias coincidieron para la organización de marchas en contra de la ideología de género. Creo que es un motivo muy importante porque es un movimiento ciudadano, laical, de concientización contra la ideología de género y sus alcances. La ideología de género parece sencilla de entender. Un concepto inventado en el que se mete todo lo que los religiosos catalogan como agenda de la muerte. Y lo que hablamos de ideología es cuando nos quieren imponer una idea que no se ha comprobado ni científicamente. Es una idea que conciben las personas y nos la quieren imponer como si fuera igual de normal o natural que las demás cosas. Todo lo que es malo para ellos va en un mismo saco, y así luchan solamente contra un único concepto en el cual se incluye la educación sexual para jóvenes, aborto en casos de violación, fecundación in vitro, matrimonio entre parejas del mismo sexo, racismo y hasta más. No tenemos ningún problema con eso. Nosotros daremos nuestra lucha desde lo que creemos, desde nuestros principios y nuestros valores. Simple y sencillamente seguimos creyendo que el plan ordenado por Dios en el tema familia tiene que ver con hombre y mujer. ¡No a las guías sexuales! ¡No a los decretos! A mí me parece que la creación del concepto de ideología de género, que es lo que llamaríamos como un muñeco de paja, es un término que se reproduce fácilmente, que no se logra entender, no se logra comprender del todo, pero se logra comprender lo suficiente para señalar dedos y acusar y segregar y separar. Estos grupos hacen bastante trabajo de análisis discursivo, tratan de ir aprovechando las coyunturas, ¿verdad?, de lo que se presenta o los avances en derechos humanos para plantear esto como amenazas directas a un estilo de vida concreto o a un plan que ellos consideran un plan divino. Vaya paradoja, un grupo cristiano no solo en contra de los derechos humanos, sino también haciéndonos creer que los derechos humanos son una amenaza. Prácticamente ningún partido está de una manera cohesionada impulsando el matrimonio igualitario. Incluso el Poder Ejecutivo, aunque lo ha introducido a veces a sesiones extraordinarias, pero no ha tratado de moverlo. Y por otro lado, hay algunos partidos, sobre todo partidos religiosos fundamentalistas, que están directamente opuestos y que han hecho todo lo posible por bloquear este proceso, a lo cual se añade la influencia de la jerarquía eclesiástica en los partidos más grandes. En medio del proceso electoral, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó a favor para que en Costa Rica se permitiera el matrimonio civil entre gays. Si tenemos que salirnos de la Corte, si tenemos que salirnos de la OEA para que se respete nuestra soberanía, nos salimos de la OEA, nos salimos de la OEA, nos salimos de la OEA, nos salimos de la OEA. Esto no es como cancelar una cuenta de Netflix, ¿verdad? No es como ya no soy miembro. O sea, los países democráticos, especialmente Costa Rica, ¿verdad?, un país sin ejército, un país modelo, un país sin dictadores, no puede estar diciendo ese tipo de disparate jurídico. El hecho de que la Corte emitiera en plena campaña electoral la opinión sobre matrimonio igualitario, y yo no sé si eso fue planeado, si fue casualidad o qué fue, es una decisión que yo comparto, me parece una buena opinión de la Corte, me parece que fue un momento terrible porque marcó toda la campaña y puso ese tema en el centro. ¿Las democracias están en el aire? No, están bajo un andamiaje, que hay un imperio de la ley y que la ley no va a haber nadie por encima de ella, ni nadie por debajo. El panorama electoral cambió y se convirtió en un referéndum sobre derechos humanos.
El resultado de esto ubicó al cantante cristiano como primera opción para ubicar la silla presidencial. Sí, bueno, yo creo que tomó por sorpresa a mucha gente. Probablemente hasta los mismos grupos que salieron bien en las elecciones nunca creyeron que iban a salir tan bien. Sin embargo, ha sido un proceso largo donde ha habido esta mezcla de grupos de cierto tipo de enfoque religioso metiéndose en política, eligiendo diputados, teniendo más influencia. Además, es algo que ya habíamos visto en otros países como Guatemala o como Brasil. Ya cerraron las urnas. Ya cerraron las urnas. Ya cumplimos. Ya hicimos lo que teníamos que hacer. Y quiero agradecerles por tanto esfuerzo. Tenemos a Fabricio Alvarado, periodista y candidato de Restauración Nacional, actualmente diputado con 428.200 votos. Les decía, 1 de cada 4 de los votos emitidos fueron para el candidato de esta agrupación de corte religioso. Para nadie es un secreto. Los resultados de la primera ronda le hicieron creer a una parte del pueblo que Fabricio debía estar en la fase final contra Carlos Alvarado. Hoy Costa Rica le ha dejado claro a los políticos tradicionales nunca más se metan con la familia, nunca más se metan con la vida. A mí lo que me sorprende realmente es que haya una persona que haya manipulado como un flautista a todo un grupo de población, porque yo no creo que el pueblo costarricense sea homofóbico, lo dudo. Estamos viviendo, yo te diría que las dos cosas que yo veo peores es una, que puede haber un retroceso en derechos humanos, y eso es una cosa que no afecta a minorías, nos afecta a todos, y lo segundo es que puede haber un deterioro en la democracia. Lo que sí creo es de que ha sido manipulado el pueblo y le han mentido. Y se instaura un movimiento político en el gobierno que mezcla el poder religioso y el poder político. Ahí pelear con eso se vuelve muy difícil, entonces así es una amenaza. El 1 de abril a las 5 p.m., 800.000 costarricenses seguían creyendo que Fabricio y su equipo eran enviados del Altísimo para llevar al país por el camino de la salvación. Votos válidos por partido político. Acción Ciudadana, 1.205.864 votos para un 60,66% del total. Con una cantidad aplastante de votos, Carlos terminó ganando las elecciones del 2018 en medio de celebraciones y lágrimas en sus oponentes. Felicito a don Carlos Alvarado. Ya una vez dados los resultados por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, lo llamé, quiero que sepan que lo llamé por teléfono de manera inmediata, le di mis felicitaciones y le dije que puede contar con nosotros para hacer caminar las cosas que están estancadas. Pero no hay mucho que celebrar. Recordemos que una gran parte del país seguirá considerando a Fabricio como su salvador. Así que ojalá que las elecciones del 2022 nos agarren confesados.